Ministro Luis de Guindos, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a la cadena SER. Un placer. Su gobierno ya había estimado en 3/10 la previsión de pérdida de riqueza nacional del PIB con respecto a la previsión inicial, ¿no? Que podría caer en el año 2018, podría crecer nuestra economía 3/10 menos de lo previsto inicialmente por la crisis política. ¿En qué se basa esa estimación, ministro? Bueno, lógicamente lo que estamos viendo es que la economía siempre no son los datos del momento, hay siempre una cierta inercia. Por ejemplo, está habiendo un parón muy importante de actividad económica en Cataluña. Eso es algo que es evidente, no solamente por las empresas que se marchan, sino por la evolución del consumo, del turismo, de las reservas. Es decir, eso se está produciendo ya. Y yo creo que tendrá un impacto sobre Cataluña muy evidente ya en el cuarto trimestre. Y lo importante es que eso se revierta en los próximos meses, ¿no? Y siempre un ejercicio de prudencia, lo que hacemos es, en vez de habernos ido a una proyección de crecimiento, que no hubiera sido el 2,6 en circunstancias normales, hubiera sido incluso por encima, 2,7, 2,8, lo que hacemos es rebajarlo fundamentalmente porque estamos avanzando una desaceleración intensa en Cataluña y eso tiene efectos sobre el resto de España, aparte de que Cataluña es un 20% de la economía española. El mensaje soberanista que deforma la realidad española, no solo en términos de la viabilidad de una Cataluña independiente, sino, por ejemplo, en términos de la consolidación de una democracia en España, a usted le llega, ¿verdad?, cuando sale de aquí. Sí, yo creo que aquí hay una cuestión que es importante. Ya esto no va de independencia sí, independencia no va a haber. Yo creo que esto lo que pone de manifiesto es una rebelión contra el Estado de Derecho, que es la base del Estado democrático y de los fundamentos democráticos de España y de Europa. A la fuga de empresas, de sedes sociales y fiscales de Cataluña, la incertidumbre que la situación ya está creando en la economía, no solo catalana y española, sino internacional, porque todo está muy entrelazado ahora. ¿Se puede sumar la incertidumbre a la aplicación del 155? Porque eso puede suponer desde una parálisis hasta encontrar resistencia entre los propios funcionarios y los mandos políticos o funcionariales catalanes. ¿Cómo se va a aplicar? Vamos a ver, la aplicación del 155, el 155 es un instrumento extraordinario, tan extraordinario que nunca se ha aplicado, ¿no? Pues es un instrumento absolutamente constitucional. Y lo que quiere es, lo dijo el presidente de Gobierno muy claramente el otro día, es únicamente volver a la legalidad, volver al Estatuto de Autonomía, volver a dotar de verdad de capacidad de actuación a los órganos de la Generalitat y convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. Eso es el objetivo. ¿Cómo se va a aplicar? Pues se va a aplicar fundamentalmente con mucha prudencia y con mucho equilibrio, como son las cuestiones que siempre hemos hecho en relación con la crisis catalana. Es decir, nosotros no vamos a ir a hacer política a la Generalitat catalana, en absoluto. Vamos a ir meramente a gestionar los servicios públicos fundamentales de Cataluña, para que no haya la más mínima merma en la calidad de los mismos. Y ir preparando todo para que en un plazo relativamente corto pues haya elecciones en Cataluña. Y ese prácticamente mantener el gasto corriente, que es lo que quiero entender de sus palabras, la administración del gasto corriente, ¿incluye TV3? Bueno, pues evidentemente podrá incluir lógicamente TV3. ¿En qué términos? ¿En términos económicos, bueno, eso habrá que verlo, de pagar las nóminas o en términos de programación? Eso, el Ministerio de Economía tiene otras áreas más importantes de actuación desde el punto de vista de lo que son sus competencias que lo que son los medios de comunicación, ¿no? Pero lo que vuelvo a repetirlo se hará con prudencia. La interferencia será la mínima posible, será meramente de gestión, será para garantizar la vuelta a la legalidad y para ir preparando el terreno para unas elecciones que tienen que tener lugar en un plazo de 6 meses. Es decir, para la vuelta a la normalidad. Lo que no estamos viviendo en estos momentos es la normalidad. Luis de Guindos, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de España para hacer eso efectivo? Porque saben que van a encontrar resistencia. Bueno, a lo mejor hay resistencia, yo no digo que no, pero esa no es la cuestión más importante. Es decir, yo lo que espero es que los funcionarios, que son pues profesionales con un nivel elevado y que saben perfectamente que tienen una voluntad de servicio público, serán conscientes que cualquier tipo de actuación contra, de alguna forma que haga daño a la sociedad catalana, pues en última instancia acaba siendo negativa. Yo estoy convencido que van a colaborar. Hoy incluso a un representante de un sindicato que indicaba el secretario general de Comisiones Obreras, que decía que bueno, que colaborar y que cumplir la ley, porque en última instancia, si no, los que de alguna forma serán o sufrirán las consecuencias será la propia sociedad catalana. No me refería tanto a los empleados públicos, a los funcionarios, como a sus jefes, como por ejemplo al gobierno de Puigdemont.
Bueno, el gobierno de Puigdemont yo creo que ya se ha retratado perfectamente, ¿no? Y por lo tanto el gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El 155 no suspende derechos fundamentales. No, ni suspende la autonomía en absoluto. Pero el gobierno está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para implementarlo. Vuelvo a repetir, es decir, es un tema de gestión. Para poner un ejemplo que yo creo que a lo mejor la gente lo puede entender, es como cuando estás en gobierno en funciones. Nosotros estuvimos en funciones un año y estuvimos ahí más o menos gestionando la situación sin hacer políticas, sin aprobar normas que implicaran decisiones que después pudieran ser de alguna forma contrarias a un nuevo gobierno con plenas funciones. Ese es el tipo de gestión. Vamos a hacer una gestión meramente administrativa, de vuelta a la normalidad y que va a acabar en unas elecciones, que está sin duda enfocada hacia una convocatoria de elecciones en un plazo máximo de 6 meses. Se equivocó Luis de Guindos, el gobierno de Mariano Rajoy, al gestionar el 1 de octubre. Hubo urnas, aunque fueran de plástico, y aunque estuviera anulado por el Constitucional, y hubo cargas policiales. Se pagó doble pérdida, ministro. Mire, la violencia es algo que no le gusta absolutamente a nadie, por supuesto tampoco al gobierno, ¿no? Pero si hay un responsable de lo que pasó el 1 de octubre fue sin duda el gobierno de la Generalitat, como con un referéndum ilegal, que en última instancia era una pantomima, no hubo ningún tipo de control, no hubo ningún tipo de elemento que permitiera calificar lo que ocurrió el 1 de octubre como un referéndum en el sentido que lo entiende todo el mundo como referéndum, y con base en esa situación están intentando justificar una independencia que además veremos a ver si efectivamente son capaces de llevarla a cabo o no llevarla a cabo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el espectáculo de anoche, yo venía oyendo su programa cuando venía aquí a la emisora, la verdad es que que si no fuera por el desgarro que ha producido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es sin duda es un espectáculo pues trágico, cómico, no sé cómo calificarlo, ¿no? Y yo creo que ellos no saben. Se han metido en una especie de ratonera, están entre lo que es todos los vientos que han ido levantando y por otro lado el vértigo que les produce tomar sus decisiones, y la verdad es que es una situación realmente patética. Que no venga hoy al Senado el presidente es una mala señal. Sí, es una mala señal, sin duda. De esta crisis, cuando lo más agudo se haya resuelto, claro, en plena crisis no, pero cuando se haya resuelto, ¿deberíamos ir a unas elecciones generales? Bueno, las elecciones generales llegarán cuando el presidente de gobierno lo plantee, ¿no? Y yo creo que, ligándolo con lo que comentaba usted de la estabilidad antes, ¿no? Yo creo que si eso se va viendo en las próximas semanas, que el objetivo del 155 es la vuelta a la normalidad, a la convivencia democrática, y que vamos a tener elecciones, yo creo que seguramente los presupuestos generales del Estado del año 18 se aprobarán y que volveremos otra vez a la política de normalidad. Si hoy convoca elecciones al amparo de la LOREG, Puigdemont, ¿se para el 155? Miren, el 155 se ha puesto en marcha, porque ya está puesto en marcha, como consecuencia de todo lo que ha hecho ya el señor Puigdemont y el gobierno de la Generalitat. La convocatoria de elecciones sería un paso sin duda en la dirección correcta, pero es, como se dice en matemáticas, condición necesaria pero no suficiente. Es decir, tendría que de alguna forma dar marcha atrás en muchas de las decisiones que ha tomado en las últimas semanas. Pero las elecciones irían adelante porque las convocaría un presidente en ejercicio. Bien, pero por supuesto, pero vuelvo a repetirle, es decir, esto de si paraliza, no paraliza. Primero, no creo que hoy se vaya a ser el escenario. Yo ya no aplico criterios de racionalidad, no solamente económica, sino de racionalidad humana, a las decisiones que toma el gobierno de la Generalitat, pero mi impresión es que estamos ya en otro entorno diferente. Luis de Guindos, ministro de Economía, yo le agradezco que haya venido esta mañana, en la que hemos hablado mucho menos de economía de lo que correspondería al titular del departamento, pero así viene la actualidad. Gracias. Es un placer. Buenos días.